los saludamos desde cuando la luz se va y hoy tenemos una nueva entrega, un nuevo episodio que no hay forma que no te identifiques. Una mirada a tu niño interior y venimos de la mano de dos grandes especialistas, Andrea Hernández y Madeline Pérez. Chicas, ¿cómo se encuentran? Hola Kelly, hola Andrea, qué gusto poder estar aquí con ustedes, qué increíble este espacio, me encanta, he estado viendo sus podcasts y son temas increíbles. Muchísimas gracias Madeleine, de verdad es un honor tenerte aquí. Yo personalmente admiro mucho tu trabajo y creo que es algo que siempre conversamos con Kelly, que Madeleine es súper pila y que nos va a generar así información de verdad valiosa. Te lo digo así, de entrada, y soy muy honesta en lanzar las cosas. Hace unos años atrás, si tú me hablabas del niño interior, para mí era como que un tema tan manoseado, tan repetitivo, que todos lados tú veías sanando al niño interior. Y yo decía, pero ¿sanar qué? ¿Para qué? Si yo fui una niña tan feliz, pienso que es algo en el que la mayoría de las personas hemos caído. Pero cuando tú te das cuenta o aprendes o comienzas a escuchar o por cuestiones de la vida te toca entrar a un proceso donde trabajes tu parte emocional, realmente llega a ser conmovedor porque te das cuenta que es en tu infancia donde están todas las respuestas y donde está el tesoro de tu vida. Si tan solo pudiéramos vivir nuestra vida adulta como ese niño, como esa niña que fuimos, pienso que nuestra historia sería diferente. Completamente de acuerdo, Andrea. La verdad es que, mira, yo sí era de las niñas, yo bien frontal desde chiquita, que yo decía, la causa de que yo tenga las situaciones que tenga vienen de mi infancia. Yo, por alguna razón, sabía que en ese momento algo me jodió. Sin embargo, lo que yo no era capaz de saber era cómo abrazar a esa Kelly pequeña, porque habían temitas en mi día a día que me dolían. Digamos que me retaban y sentí un dolor en el pecho, como si me hubiera retado a mi padre, mi madre, mi hermana. Y mis actitudes cambiaban, pero yo nunca supe, hasta no hace mucho, cómo solucionarlo. Entonces, por ejemplo, tú me dices que tú recordabas una infancia maravillosa. Yo no tuve una mala infancia, sin embargo, sí reconocí aquellos puntos que me dolían, pero no sabía por dónde empezar. Ya pensaba. Ahora, bueno, ya vamos a ir viendo la diferencia. Me gustaría preguntarle aquí a Madeleine, ¿tú me puedes describir, ojo con la pregunta, la Madeleine que fuiste, pero ¿cómo la ves ahora que eres adulta? O sea, si tú regresas hacia atrás, la ves a Madeleine, ¿cómo era? Gracias Andrea, gracias a todos por sus respuestas. Sabes que es una pregunta bastante interesante realmente. Mira, justamente hoy día en otro espacio que tuve de mujeres en la mañana hablábamos de estos temas, ¿no? Un poco, y me dice, ¿tú recuerdas a la Madeleine que eras de niña y la Madeleine que eres ahora? Y yo me acuerdo que dentro de lo que yo jugaba con las muñecas, con las Barbie, sabes que sí me veía como estoy ahora, o sea, sí me veía en esta posición, ¿no? O sea, ese juego siempre admiraba a un cierto tipo de mujeres y me fui moldeando hacia eso, ¿no? Pero yo sí creo que este tema de las heridas de la infancia, del niño interior, como tú dices, de pronto es un tema que ha sido abordado, muchos talleres, incluso dentro de tu centro hemos hecho estos talleres, no los hemos abordado en algún momento, y normalmente se dice que este niño interior es esa parte de la infancia, es esa parte vulnerable, esa parte lastimada. Pero yo siempre digo, no siempre tiene que ser lastimada, no siempre tiene que ser vulnerable, porque hay cosas que podemos rescatar de esa niña, su resiliencia, su capacidad de buscar nuevas experiencias, de arriesgarse a lo desconocido, que tal vez la Madeleine adulta tiene miedo, tal vez la Madeleine adulta tiene miedo de equivocarse, y esa niña iba tan a lo loco y se lanzaba de la resbaladera y no importaba cuántas veces se caiga. Entonces, todas esas cosas que yo puedo rescatar, al igual que yo no creo que haya tenido una mala infancia, no romantizo aquellos hechos que de pronto mis padres o cuidadores marcaron un antes y un después en mi vida, pero sí creo que en ese momento yo no lo entendía. Cuando yo te hablo de una Madeleine adulta. ¿Y qué te decían que tú eras? Es que por eso yo te hice una pregunta muy puntual, porque una cosa es cómo
hoy, con la sabiduría que hoy tengo, yo puedo describirme como la niña que era, pero el abismo entre lo que yo observo ahora con lo que me decían que era es enorme, porque ahí viene la parte que es interesante e importante. Es que tú puedes ver hoy la niña que se lanzaba, súper atrevida, súper que no le tengo miedo a nadie, que, puchica, feliz. Sin embargo, es el entorno el que te va poniendo los miedos, porque por otro lado me dice, ¿sabes qué? Pero yo como adulta aún tengo miedos, y realmente es ahí donde yo quiero llegar, a que podamos entender desde la postura infantil qué nos dijeron que éramos. Claro, por supuesto. Porque cuando yo te digo esto, te hablo de que la niña que tenía 8 años no era capaz de entender por qué sus padres se habían separado. Esa niña quería a papá y a mamá juntas como fuera. Pero tal vez esos dos seres humanos estaban haciendo algún daño. Ojo, no les quiero echar la culpa desde ahora, desde la adulta, pero en aquel entonces yo no lo veía. Era difícil entender cómo eso estaba pasando. Entonces yo creo que sí se marcó un antes y un después. Y luego tornaron muchas cosas, ¿no? La rebeldía, muchas cosas que se marcaron en mi vida y que tuve que aprender a manejarlas para poder ser hoy quien soy, ¿no? Estaba viendo en estos días una foto de mi yo niña, ¿no? Y qué gusto poderme ver ahí. Recuerdo mucho esa Navidad, o sea, me llena de mucha emoción. Entonces, cuando yo estoy muy preocupada y ofuscada de la vida adulta, tengo que volver allá. Tengo que volver a esa niña que se tomaba un helado y que no estaba pensando en lo que iba a pasar mañana y pasado mañana, era el helado. Entonces, esa es la parte interesante, ¿no? De retomar ese niño interior, no para romantizar el daño, no para buscar culpables, sino para rescatar esas cosas bonitas y sanar esa relación conmigo mismo. Sabes que justamente ahorita que estamos hablando de los limitantes y condicionamientos, me llevaron a una parte de mi infancia donde recuerdo mucho que cierto miembro de la familia me decía mucho lo que yo era. No, y no necesariamente eran cosas positivas, sino como que, mira, tú eres buena para esto, eres como que muy accesible, siempre estás predispuesta, cosas así. Yo en ese tiempo lo único que hacía era dolerme esas palabras, como niña, ¿no? De niña a adolescente, en esa transición. Lo que yo no me había dado cuenta es que en mi adultez yo adopté esas palabras, y pero muy probablemente desde la adolescencia. Entonces yo me convertí justamente en lo que ese miembro de la familia tanto me repetía, y entonces también es un poco hacer conciencia con los papitos, ¿no? De que todo lo que le dicen a sus hijos se les va a quedar. Tarde o temprano, la forma en como tú describes a tu hijo, tus nietos, tus sobrinos, ellos la van a adoptar. Y es muy importante no proyectar las inseguridades de uno mismo en la siguiente descendencia. Y lo que tú dices es un punto muy importante, porque el niño no recuerda los regalos, no recuerda que le compraste el carro más grande de la juguetería. El niño, al menos yo recuerdo, es esos momentos donde mi mamá me daba atención, donde mi papá me daba la validación que yo necesitaba. Porque si tú me preguntas qué decía la gente de mí, que era una niña muy independiente, que era una niña muy estudiosa, que luego se volvió rebelde, se fue en contra de todo eso. Pero era porque había una negligencia, ¿no? Entonces, había tal vez una falta de afecto, qué sé yo, y esa niña se tuvo que aprender a defender con lo que tenía y sacó sus mecanismos de defensa y se fue contra el mundo, pero sola, no acompañada. Ojo, no con esto estoy victimizándome, sino haciendo énfasis en lo que dices, ¿no? Que de pronto, desde esta perspectiva ahora, los padres puedan verme o verse y tomar mejores decisiones, tal vez, para la vida de sus hijos, que la infancia es muy importante. Claro que sí, es interesante, las estoy escuchando con muchísima atención, porque pienso que también todos los excesos no nos llegaron a ningún buen término. Por ejemplo, si yo veo mi infancia, yo soy la primera sobrina, la primera nieta de parte de padre. Entonces, todos una gran carga. Chochos así conmigo, al punto en que ellos me hicieron una canción. Fíjate que desde que yo nací, y yo solo me acuerdo un pedacito, ya en algún momento se la pregunto a mis tíos, y la primera estrofa decía: Andreita, tú que vives en un mundo de fantasías.
Entonces, desde ahí, mi mente siempre ha sido con una capacidad de ver más allá, de ver otras realidades, pero también crecí como una niña sobreacogida, sobreprotegida, de que yo me quedaba sentada y mi mamá me decía, es que yo te dejo sentada, doy la vuelta y tú te fuiste de cabeza, me iba de cabeza. O me decían, no, es que yo era súper enfermiza, era enfermiza hasta hace poco, o sea, hasta hace unos años atrás que yo comencé a entender esto de las emociones, chicas, a mí me dio toda pendejada que ustedes se puedan imaginar, rubiola, sarampión, entonces, todo, hepatitis, todo bicho, todo virus, a mí me daba, ¿por qué? Porque yo era la más enfermiza. Si bien es cierto, no fueron exceso de pronto de que me digan, ay, que eres una tonta, no vales para nada. Al contrario, fue acogerme tanto que yo llegué tan sobrecogida que yo no tengo cicatrices, que no se me permitió de pronto explorar más, de tener esa libertad que yo sé que aún la tengo. O sea, si yo me veo, yo me veo muy reflejada en mi hijo mayor porque él es mono con metralleta. O sea, yo le puse porque él está en todo, y así mismo yo digo, yo era así, pero a mí, ¡pum!, cubierta totalmente al punto en que no me dio chance a equivocarme. ¿Sabes? Aprovechando esto y la reversa del ejemplo, porque de pronto Maddie y yo somos ambivalentes, de que recordamos algo bueno y algo malo, ¿verdad? Pero tú, ahorita que hablas de eso, yo tengo una hermana mayor, nos llevamos una buena cantidad de diferencia de años, las épocas eran distintas, mi mamá, mi abuela, mi padre estaban más jóvenes y la sobrecogieron tanto, pero tanto, ella lo tenía todo. Ella tenía todo lo material, los mejores colegios, la mejor ropa, los mejores juguetes, la primera hija de la única hija de mi abuela, la primera en todo. Pero mi hermana hasta hace no mucho tenía ya como adulta una mujer independiente, capaz, inteligente, económicamente solvente, con terror de vivir el mundo. Porque jamás se le permitió explorar, jamás se le permitió salir de. Entonces, exacto. Y ese es el problema, los excesos son malos en todos los sentidos. Llegó un punto en que yo, sin mis padres, no doy un paso adelante. Kelly sabe, yo por fregar y ahora, yo le digo, mira, esas teclas a mí no me las toques porque para mí, o sea, que la vida después te ponga enfrente, que ya no estar totalmente con ellos, es como que, ¿cómo se vive? Y eso queremos que las personas que están viendo vean que todo exceso en realidad nos va a dar como desenlace inseguridad. Porque si bien es cierto, yo sé que estoy respaldada así que puchica, al 10.000%, sin embargo, ¿cómo se hace cuando por algún motivo ellos tuvieron que viajar y cosas así? Entonces, si te das cuenta, no necesariamente es solo desamparo. ¿Y por qué les explico esto? Porque las personas enseguida dicen, mi infancia fue maravillosa. Sí, pero llega un punto en que te coartaron incluso el decir, me pasa esto, ¿cómo soluciono? Te lo romantizo mucho, ¿no? Esa imagen, ese altar donde se ponen a esos padres, a esos cuidadores. Y no es por el hecho de hacer los leñas, sino que aún como tú dices, el exceso de amor puede causar estas heridas. Ahora, algo muy importante que me gustaría acotar es que cuando se habla del niño interior, muchas veces te dicen, bueno, eres el responsable, ¿no? O sea, busca ver cómo sanas este asunto. Entonces, o mira cómo perdonas, a quién perdonas, ¿no? El perdón, pues, es para ti, no es para el otro, más te hace bien a ti que al otro, porque el otro a veces no importa si no se los has otorgado. Sin embargo, dime tú cómo hace un niño que tal vez ha sido abusado, que no fue culpa de él. Entonces, responsabilizar del todo a ese niño tampoco es válido. El adulto, si tiene la capacidad de sanar eso que le conecta al dolor, de sanar eso que lo invalida, sanar esos resentimientos que se guardan por un montón de años. Entonces, eso sí puede hacer el adulto, porque al final se vuelve una mochila súper pesada, porque usamos lo malo y no nos fijamos también de esa parte buena que podemos rescatar. Vale, justamente antes de pasar a la sanación, que realmente tiene mucho peso lo que dices, creo que podríamos explicarle a las personas cómo se manifiesta el niño interior herido
en el adulto que es hoy en día, porque de pronto si le hablamos de sanación a la gente directamente, ¿qué te va a decir? Que yo fui una que dijo, no, yo tengo nada que sanar, soy adulta, trabajo, viajo, tengo mis cosas, pero tratemos de identificar con ellos cómo se ve el niño interior herido en la adulta, en el adulto que es hoy. ¿Cómo lo podemos ver, Madeline? ¿Cómo crees tú que se ve en ti? A ver, haciendo como que un poquito para atrás, yo tengo algo con el rechazo. Hasta el día de hoy tengo una situación cuando se me niega algo, cuando se me rechaza algo, que me siento como chiquita, se me aprieta el corazón y siento un nudo en la garganta y ya no hablo más con esa persona. Yo sé que es algo que no está bien, pero es que no sé qué decirte, no sé cómo tomarlo y me quedo callada y ya no digo nada más. Eso es algo que he podido identificar. ¿Verdad? ¿No? Entonces, gracias, Kelly, por tu respuesta. Sí, ¿sabes qué? Son muchas heridas que se dan realmente. Desde la parte emocional está eso que no sabes manejar. Porque de repente te dijeron, no llores. Normal en los hombres, en los varones, las niñas son las que lloran. Entonces invalidan tus emociones y eres un adulto y te dicen que no puedes llorar porque no vale llorar. O sea, no debes llorar, no está bien llorar, es malo llorar, te rechazan porque lloras. ¿Y qué es lo peor? Que no sabes cómo acoger a otra persona que está llorando. Sí, no sé, no tengo idea. No llores, no llores, no llores porque me incomoda que llores. Entonces, no se le da la validación a la otra persona, porque tampoco me la dieron, ¿entiendes? Entonces, sí, tú ya puedes ver que sí hay algo que ha afectado, que no aprendiste a manejar ni tus propias emociones y mucho menos las ajenas. Entonces, por ejemplo, también los modelos de la convivencia, las tradiciones. Entonces tú vas a la vida adulta y de pronto quieres criar a tus hijos de esa manera o quieres que tu pareja encaje en ese molde de tus tradiciones. Y son experiencias a veces difíciles de manejar en esta vida adulta, heridas de traición, heridas de injusticia, esas lealtades invisibles, donde de pronto te decían, no digas nada, esto es un secreto que vamos a guardar entre nosotros, nadie más lo puede saber. Entonces son todas esas lealtades invisibles que te hacen llevar una carga que ni siquiera es tuya. Yo creo que de esa manera te manifiesta. Otra de las cosas que para mí son sumamente limitantes es que crecimos tan programados, primero a evitar el miedo, a evitar el dolor, a evitar conectar con lo que creemos sufrimiento. Nos criaron para evitar lo que nos hace seres humanos, que son nuestras emociones. Entonces, por un lado, viene la pendejada que desde pequeñito, desde que naces, desde que estás de cuna, te cantan, duérmete niño, duérmete ya, que si no el cuco te comerá. Miedo, que si de niño te sacaste las medias, las zapatillitas, te va a picar el ratón, te va a brincar la cucaracha. Miedo. Que si no quieres comer, te voy a regalar con el viejito de la esquina. Miedo. Que si haces una rabieta, señor policía, llévese preso a este niño. Miedo. Que si tú te atrevías, en mi época al menos, a querer expresar alguna vaina, enseguida te caía ahí. Alguna forma de educarte con el miedo siempre había. Y esto es así y sigue siendo así. Sí, porque ahora los niños es que si no te comes todo, te come el payaso, yo qué sé. Entonces, criados desde una cultura del miedo y quieren que de adulto seas valiente, arriesgado, que te lances a emprender, que te lances a hablar, que seas capaz de decir las cosas. No se puede. ¿Por qué? Porque estamos programados y criados desde el miedo. Por otro lado, la tristeza, por ejemplo, ¿a quién de nosotros no le tocó vivir la pérdida de un ser querido? Que un abuelito, que así sea por edad, ya le tocó partir de este mundo. ¿Quién carajo te preguntó? ¿Qué sabes de esto? ¿Qué piensas de la muerte? ¿Tienes alguna duda? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? Duelos de divorcios. A todos nos ha tocado pasar separaciones de pronto de nuestros padres, situaciones que emocionalmente son incómodas, pero son normales, porque son parte de estar vivo. Sin embargo, como no se las dicen, como nadie te pregunta, como no te las normalizaron hasta cierto punto, chica, la vida del adulto es extremadamente completa. ¿Por qué? Simplemente porque de niños no nos dijeron que está bien tener miedo.
que es Y el adulto quiere que el niño viva una vida de adulto. No se lo Por deja hacer el supuesto. niño. Si el niño corre y hace bulla, no, hoy no hablamos de libertinaje, pero si el niño corre y hace bulla, le dicen, no es bulla, no desordenes, es en una vida de adultos. O sea, no adaptamos un mundo para ese niño. Y no adaptaron un mundo para una niña como yo, para una niña como tú, para una niña como Andrea. Entonces, esa es un poco la conciencia que queremos crear a través de este podcast. Claro, Algo que me sí. gustaría agregar es que, por ejemplo, todas aquí tenemos niñas interiores, ¿verdad? Y a mí me pasaba, y conozco algunas personas que esperan que es el otro, de pronto nuestros padres, nuestros familiares, que reconozcan el daño que nos hicieron. Pero hay que enfrentarnos a una realidad. Ellos probablemente nunca vayan a cambiar, van a llegar a su lecho de muerte tal y como los conoces. Si tú ya reconociste que tienes una herida, que te estás sintiendo mal, que la vida adulta está extremadamente jodida, que jalas y retrocedes 3 pasos, quien está en la responsabilidad de empezar a sanar eres tú. Y tienes que empezar a sanar el vínculo. A ti no te estamos hablando de que perdones a quien te hizo daño, a quien te acosó, a quien te abusó, porque hay cosas imperdonables, hay cosas que no tienen perdón, pero tú necesitas sanar ese vínculo para avanzar. Entonces aquí me nace otra pregunta. ¿Cuál es el rol o qué tan importante es el rol del perdón al momento de sanar a tu niño interior? Andrea, Madeline. Bueno, yo pienso que antes de llegar al perdón es saber y reconocer en qué hemos sido lastimados, que no necesariamente, como les pongo en mi ejemplo, tiene que ser directamente a mí que me dejaron abandonada y que por eso no. Pero eso es importante. ¿Qué me duele? ¿Cómo lo veo? Eso te habla facilito. ¿En qué dificultades tú tienes? Si es económica, si es de relacionarte con tus pares, si de pronto eres mamá y amas a tus hijos, pero no los toleras, no aguantas el llanto. Por algún lado, hay una frase que dice, tú eres el rabo la marrana, o sea, por algún lado nosotros va a salir a gritos la herida. Si no tienes de pronto la capacidad de entenderlo ahí, otra cosa importante que quisiera recalcar es que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron desde su estado mental. No va a pasar que tu mamá o tu papá de la nada hoy aparezca y te diga, Andreita, que Lisita, Madeleine, ¿sabes qué? No lo pude hacer mejor, mijita, discúlpame si no estuve presente en tal cosa. No va a pasar. ¿Por qué? No. Porque ellos hicieron lo mejor que pudieron desde su visión, desde sus experiencias. Ellos no esperes el reconocimiento de ellos para dar el impulso a crecer y tener tu propia valía. Entonces, llegar a este nivel de entendimiento, para llegar a que tú puedas ver hacia atrás, simplemente con aprendizaje, tenemos que trabajar. Sobre todo, 2 opciones y te las dejo claras. Tú puedes querer aprender, sanar tu niño interior. ¿Por qué? Porque quiero que me vaya mejor económicamente, porque quiero tener una familia bonita, porque me quiero relacionar mejor con mi pareja y no lo aguanto. El tema es muy extenso. ¿Por qué con mi pareja? Porque aprendimos a ser pareja desde la observación de niños que tuvimos de nuestros padres. Entonces, si no me llevo bien con mi pareja, es porque la relación de mi padre de pronto era una pendejada. ¿Ok? Pero, y aquí viene un pero grandote. Si yo hoy soy madre, no es una opción sanar, es mi responsabilidad sanar. ¿Por qué? Porque yo les acabo de decir que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con los pocos recursos mentales y emocionales que ellos tienen. Y yo pienso que todos los padres anhelamos hacer lo mejor para nuestros hijos. ¿Y cómo lo vamos a hacer mejor? Sanando pues todas las heridas del pasado, porque ahí está el 50% de mi personalidad. Y eso es hartísimo. Madeleine, ¿quieres acordar? Sí, sabes que es una excelente pregunta, Kelly. Imagínate, o sea, ¿cómo otorgar ese perdón? Pero ¿cómo saber que tengo que perdonar? Pues, como tú dices, Claro. ¿qué tengo que perdonar? Porque hay gente que ha venido a los talleres súper cerrada y dice, no, yo no tengo nada que perdonar, yo ya trabajé esto, yo ya perdoné a mi papá. Y tú tocas un poquito, como la arena de los gatos, ¿no? Tú escarbas un poquito y sale ahí eso que está tapado. Entonces, aún hay dolor, aún hay resentimiento, pero resentimiento, hay que identificar resentimiento a quién, rencor a quién, para poder otorgar ese perdón que, como decía Kelly, no siempre es otorgable. No siempre ese perdón es otorgable.
peor aún para alguien que de pronto está hasta muerto. Imagínate, o sea, ahí qué haces, ¿no? Y esta parte del rencor, hay una frase muy chévere que dice que el rencor es ese, o el resentimiento es ese veneno que tú te tomas esperando que el otro se muera. Y el otro nunca se va a morir, el que se va a morir es tú mismo porque estás que... Entonces, para poder llegar a esa parte de la sanación, para poder perdonarte a ti mismo, no porque tú hayas hecho algo malo, sino más bien acogerte, abrazarte, perdonarte por traer eso a tu vida adulta, eso que ya probablemente no te pertenece, eso no es tuyo ya. Entonces, para poder hacer eso, hay que identificar, hay que sacar un poquito, porque muchos de los problemas de pareja es que la esposa quiere cambiar al esposo y el esposo quiere cambiar a la esposa. Porque es más fácil cambiarlo afuera, pues. Yo puedo venir aquí y pintar este cuarto y lo pinto rosado, pero cambia por dentro, pues. Ese es el verdadero desafío. Cambia por dentro, pues. Entonces, es ahí donde si tú trabajas esas áreas, probablemente puedas sanar. Mira, y poniéndolo un poco más en cristiano, más en castellano, más claro, como gusten decirlo. Si tú de buenas a primeras piensas que no tienes nada que sanar con tu niño interior, pues está perfecto. Si eres de las personas que dice, yo recuerdo mi infancia y fue maravillosa, no hay nada que sanar, está perfecto. Sin embargo, si tu relación con tu pareja va mal y va mal y va mal, y si no es la primera pareja que has tenido y siempre se te repite lo mismo y todas terminan en lo mismo o en repeticiones similares, hay que sanar. Si tu relación con el dinero, nunca tienes dinero, nunca te alcanza para nada, siempre se te va, te botan del trabajo, no avanzas en tus proyectos, no sientes que avances en la vida, que estás estancado, hay que sanar. Si tienes hijos y ves que estás repitiendo los mismos patrones que hicieron tus padres contigo, hay que sanar. Si tienes amistades que simplemente te consumen, pero tú quieres estar ahí porque es tu círculo más cercano, hay que sanar. Entonces quiero que entiendan que la herida se manifiesta de tantas maneras posibles en nuestro día a día que sí o sí hay que sanar. De pronto como niño interior no lo ves, pero analiza, te tomas 5 minutos por la noche antes de irte a dormir y piensa, ¿qué área de mi vida se está jodiendo, se está cayendo, no avanza, no funciona? Y es ahí donde hay una herida muy probablemente ocasionada en tu infancia. Y es ese niño interior herido el que se está mostrando en tu vida adulta. Mira, no existe absolutamente nada que tú hoy opines, digas, una causa que defiendas o una dificultad que tengas que no venga asociada a tu infancia. Es ahí donde aprendemos a responder a cómo nos vamos a enfrentar ante el mundo, en quién me voy a convertir cuando hay dificultades.